Bienvenidos a esta tercera hora de la Iglesia en Casa, la zona mixta. Ya sabéis, este espacio donde analizamos, charlamos sobre el sermón que hemos tenido justo ahora mismo. Y lo vamos a hacer con el pastor Manuel Murcia cuando llegue, pero antes, pues bueno, vamos a empezar a poner un poco pues ciertos conceptos sobre la mesa. El sermón de esta mañana se titulaba Descubriendo al David que llevas dentro. Qué bueno sería que llevásemos un David dentro. Quizás en un acto de introspección deberíamos decir descubriendo a quién llevas dentro. ¿Qué llevamos dentro? ¿Sabéis? Hay una frase que ahora está muy de moda que dice que somos lo que comemos. Y podríamos trasladarlo un poco a decir, somos lo que leemos, somos en lo que meditamos, somos en lo que pensamos, somos en lo que esperamos. Y eso es un poco el mensaje. Yo he visto un David que venció gigantes, he visto un David que de ser un pastorcillo pasó a ser un rey. He visto a un David que de ser el pequeño de varios hermanos, 6 o 7 hermanos, dependiendo del versículo de la Biblia que escojamos, pasó a ser el hijo de la promesa, del cual vendría la familia de la que saldría Jesús, es decir, el linaje de nuestro Salvador. Es decir, fue, digamos, una persona de la que en principio no se esperaba nada y lo dio todo. Nosotros somos esa persona. Nosotros podemos llegar a ser David. El pastor nos decía que al igual que David, todos hemos sido llamados. Todos tenemos un llamado. Que David lo tenía, pero que tú y que yo también lo tenemos. Juanfra, ¿qué tenemos dentro? ¿Quiénes somos realmente? ¿Somos lo que comemos? Pues qué interesante poder reflexionar sobre esto. Yo estaba escuchándote y también a Manuel y digo, ¿qué llevaré yo dentro? ¿Llevo un David o llevo un Quijote? Porque todos tenemos nuestros gigantes y todos queremos y tenemos que batallar contra ellos, pero ¿qué podemos ofrecer? ¿Qué llevamos dentro? Claro. ¿Fantasías o realmente, no sé, un proyecto? Fíjate que el Quijote peleaba contra gigantes que estaban en su imaginación. David tenía gigantes enfrente de él. De hecho, tenía a todo el ejército que ninguno se atrevía a dar el paso adelante, por más que sus jefes le decían, venga, tenemos el desafío adelante y ¿quién echa el paso al frente? A ver, Manolo, Pepe, Juan, vosotros que siempre habéis estado ahí, ¿no? Y todo siempre hacia atrás, y aparece un muchacho. Analicemos un poco eso, porque ¿de dónde sale? ¿Es casualidad? ¿Es fruto de un impulso que dice para yo, ¿no? Que a veces hay gente impulsiva y hay caracteres que inconscientemente no saben a veces dónde se meten o el terreno que pisan. ¿O realmente David, qué es lo que estaba en juego? Porque aquel muchacho no lo dudó, pero no lo dudó ¿por qué? Porque era impulsivo, inconsciente, fruto de la juventud. Claro, es verdad que ese paso para decir yo voy a enfrentarme con Goliat puede ser un paso dado por la inconsciencia o puede ser un paso dado por la fe, por la plena confianza, por ese llamado de decir, tú has sido llamado para librar esta batalla. Y para eso hay que tener una gran sintonía con Dios. Para eso hay que también saber cuál es la voz de Dios. Para eso hay que estar acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Nos hablaba el pastor que la infancia y la juventud de David, siendo pastor, la dedicó entre pastoreo y pastoreo a deleitarse en el Señor, en
ver la obra del Señor, en meditar acerca del Señor. Es decir, David estaba acostumbrado a hablar con el Señor. Y volvemos a hacernos la pregunta, ¿a qué estamos acostumbrados nosotros a hablar? ¿O con quién? ¿Y a qué voces escuchamos? ¿Qué voces son las que prioritariamente están en nuestra cabeza? Podríamos decirlo. ¿Cuánto tiempo de calidad estás dedicando a tu relación con el Señor? Porque así, cuando aparezcan los gigantes, y utilizando la analogía que ha traído Juanfra, podremos ver gigantes de verdad, o quizás estaremos enfrentándonos a gigantes imaginarios. ¿Qué llevamos dentro? ¿De qué estamos hechos? ¿De qué nos estamos nutriendo? Yo creo que esta es la gran pregunta que el pastor Manuel Murcia ha querido dejarnos para meditar esta mañana, y no es una pregunta secundaria, porque al final en la vida siempre vamos a tener retos, en la vida siempre vamos a tener gigantes, en la vida siempre vamos a tener circunstancias adversas o circunstancias, vamos a decirlo así, que nos separen de Dios. No tienen por qué ser adversas. Pueden ser circunstancias tremendamente placenteras y beneficiosas que también nos hagan separarnos de Dios. Estás planteando muchas cuestiones, pero es que hay más. Esto es una reflexión llena de preguntas, porque viendo la historia de David, tal y como se nos presenta en el texto bíblico, recurriendo a... Es un icono David, a todos nos encanta, pero podemos ver la contraparte que estaba en ese momento. Es decir, yo viendo a David, también me estoy viendo a Saúl, porque estoy viendo dos realidades, dos caras no de la misma moneda, pero sí dos caras de dos monedas diferentes. Porque ¿por qué donde unos triunfan, otros fracasan? ¿Cuáles son las razones que determinan que personas con iguales oportunidades, recordad, Saúl de dónde viene y David de dónde viene? Vienen de familias humildes. Son pastores, son gente dedicada a las labores familiares del campo, de la familia, tareas agrícolas, y son encumbrados a lo máximo de la época. ¿Y por qué donde unos con iguales oportunidades, recursos o situaciones, unos alcanzan el éxito, y habría que también definir qué se entiende por éxito, mientras que otros terminan trágicamente? Y terminó trágicamente, por ejemplo, Saúl. ¿Dónde está la encrucijada, ¿no? A partir de la cual algunos avanzan hacia el bien? Y teniendo además el mismo consejero espiritual, que era Samuel. Claro. Siendo un poco con el mismo coach, ¿no? con el mismo, ¿no? Podríamos actualizando, ¿no? Pues eso que nosotros definimos a veces como el destino, ¿no? ¿Qué destino nos labramos o qué destino estamos construyendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre que unos vayan hacia una dirección y otros terminen con otro resultado? Es muy llamativo, merece la pena. Yo creo que en el fondo esto también es lo que nos ha planteado Manuel en la reflexión, y me parece muy interesante, porque a veces deberíamos de vez en cuando parar nuestra vida y decir, ¿realmente voy en la dirección que yo quiero ir? ¿Y realmente con quién voy en esta dirección? Y si la dirección a la que yo quiero ir es la correcta. Claro. Porque a veces sí que vas a la que quieres ir, pero no es la correcta. ¿Qué tipo? ¿Qué estoy construyendo? ¿Y quiénes me acompañan? Claro. ¿A quién llevo conmigo en este viaje? Pues me parece muy llamativo, ¿no? Porque nos ha dado algunas características, algunas claves que Manuel ha considerado. Ahora sí las podemos ir comentando. Pero evidentemente a mí me parece o yo por lo menos, a mí me llena una que por encima de todas las demás. Y es, lo decía Manuel, experiencia personal con Dios. Para mí es la clave fundamental. A partir de esa se van construyendo otras. Y por ejemplo es lo que no tenía Saúl. Saúl, si hablamos de que termina trágicamente,
queriendo ser él también un referente de la época, habiendo sido llamado, escogido, ungido, teniendo al profeta al lado suyo, inaugurando una nueva etapa en la vida, porque es una etapa de crisis en la social, en su entorno. Se están discutiendo si teocracia, monarquía, ¿no? Si qué tipo de, Sí. de gobierno queremos y tal, ¿no? Y estando en medio de eso, tenemos a un tipo que va hacia qué tipo de relaciones en las que construye. Al final se va mirando hacia sí mismo, desconfía, y qué tipo de fe construye. Una fe basada, no sé, en los sortilegios, en la magia, un poco en los ritos, pero vacías de contenido. Saúl se dedicaba a matar toros, a sacrificarlos, buscando el favor de los dioses. Y cuando no le tocaba, cuando no le tocaba, además, desobedeciendo. Por eso, ¿no? Y si estaba muy desesperado, pues hay que recurrir a lo que sea, pues recurra a lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que no vemos en David. David pues va construyendo una relación que lo decíamos al principio del programa. Si algo tiene David que lo endulza toda la tarta, todo su pastel, es la gratitud que tiene. Porque mira que David, podemos decir que David fue mejor que Saúl, que no falló, que tuvo relaciones, que tuvo, no sé, que fue un modelo familiar intachable, David. Pues yo sigo opinando que si David estuviera entre nosotros, seguramente le habríamos puesto un voto de censura hace ya, pero bastante tiempo. Le habríamos invitado a asistir a otra iglesia, no a la mía. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace que sea un ejemplo para Dios? ¿En qué se basa, ¿no? Dios para decir, ¿te has fijado, Juanfran, en David? Este cumple lo que yo... Deberías parecerte a él. Claro. Yo podría decirle al Señor, pero me estás diciendo que me parezca a un asesino, adúltero, bueno, de ahí, ¿no? En fin, se aprovecha de las situaciones, de su situación. Un padre regulinchi también vemos. También, que con sus preferencias, sus favoritos, tal. Bueno, pues sí, Dios me dice eso. ¿Y en qué será que Dios me está diciendo? ¿En qué será que Dios me está diciendo que me parezca a David? A David. Y es lo que ahora, si te parece, que ya tenemos a Manuel, ¿no? Le damos la bienvenida. A eso íbamos ahora mismo. Si nos pincha la cámara ya Julián, tenemos aquí con nosotros a Manuel. Quizás deberíamos bajarle un poquito la cámara para que se le vea un poco más. Ahí lo veo yo estupendamente. Pues muchas gracias, Manuel, por el sermón, descubriendo al David que llevamos dentro. Y nos hacíamos una pregunta así al principio, que hay ahora una frase muy de moda, que es: somos lo que comemos. Uh-huh. David era lo que comía espiritualmente. El éxito de David lo podemos encontrar ahí, porque no leemos en la Biblia que hubiese tenido una preparación especialmente militar, sino que era un hombre de campo, ¿verdad? Sí, sí. Era un hombre de campo, pero parece que estaba bien curtido para ser un jovencito, porque él dice, yo he matado al león, he matado al oso, ¿no? O sea, que había tenido algunas batallas, quizás no con personas en este caso, pero con animales feroces, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve que era un poquito peleón, Era un poquito peleón, sí. Es muy interesante la figura de David porque nos da juego para todo, para lo bueno y para lo malo. Y realmente nuestra propia experiencia da para mucho. Cada uno, si nos miramos, si yo me miro, digo, madre mía, de lo que he sido capaz. A veces para cosas buenas y a veces para cosas que me avergüenzo. Yo no quería destacar tanto la figura del David, digamos, del final, que es un David con el que nos podemos identificar, evidentemente, en alguna etapa a lo mejor de nuestra vida, pero con un David, digamos, que puede ser también cercano a nosotros en esas cosas donde el Señor nos quiere dar la victoria, ¿no? O sea, evidentemente nosotros estamos aquí porque hemos sido llamados por Dios. Hay un llamado y tenemos que ser conscientes de que Dios nos ha llamado, y si nos ha llamado, algo tenemos que hacer. O sea, hay un propósito para nuestra vida, para la iglesia, para lo que sea, ¿no? O sea, hay un propósito. Luego, evidentemente,
David era una persona de fe. Y yo creo que la fe es el ingrediente, el elemento fundamental en nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces, el destacar esas cosas para que nuestra vida espiritual pues pueda ser como era la vida de David en ese momento, yo creo que es bueno, ¿no? Destacar sobre todo esas cosas, ¿no? La experiencia personal que tenía con el Señor, el que Jesús, bueno, el Cristo, en este caso, estaba en su vida, ¿no? El ángel de Jehová. No sé, yo creo que eso, creo que es importante que nosotros lo sepamos, porque también de alguna forma hemos sido ungidos nosotros, hemos sido llamados y hemos sido ungidos. Seguro, ¿no? Porque fíjate, yo me pongo en esa tesitura de, sí, me cuesta pensarlo, pero ¿cuántos cristianos hay de iglesia que piensan que se habrá acordado Dios de mí? O sea, realmente Dios estará pendiente de mí, paso desapercibido, ¿no? Nadie se acuerda de mí, nadie me tiene en cuenta, y incluso para Dios, pues sí, tú lo has dejado muy claro, no, realmente todos hemos sido llamados. Lo mismo que parecido a todos tenemos algún don, es decir, todos tenemos algo que ofrecer. Y en ese aspecto me parece que nadie puede decir o nadie puede excusarse diciendo, no, yo al fin y al cabo pasaba por aquí, a mí nadie, no tengo, esto no va conmigo, ¿no? Sí, yo creo que todos tenemos una función, simplemente tenemos que descubrir, ¿no? Y lo decía en el sermón, creo que a veces hemos perdido esa capacidad de introspección o esa capacidad de poder mirarnos a nosotros mismos y de poder reflexionar, de poder meditar. Yo creo que hoy tenemos tantas cosas, ¿verdad? Que a veces incluso hasta nos cuesta concentrarnos y dedicar. Estás a lo mejor leyendo algo y te suena el móvil o te mandan un mensaje sí, hay muchas distracciones hoy, ¿no? Y creo que hemos perdido, digamos, esa experiencia tan bonita de poder relajarnos, ¿no? A veces en las vacaciones es un buen momento, ¿no? De desconectar de todo. Yo me alegro de aquellos que pueden desconectar el móvil por completo, de verdad que me alegro por ellos, y que pueden meditar, reflexionar, pensar. Yo creo que eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Tenemos vamos a ver, el título del sermón era Descubriendo al David que llevamos dentro, ¿no? Muy bien, perfecto. Y vemos que ese David triunfador es consecuencia de unos hábitos de relación con Dios, que no es una casualidad. Bien, ya sabemos cómo era David y ya sabemos lo que llevamos dentro. Pero, ¿cómo puedo saber? Porque la duda que tengo es, ¿cómo puedo saber yo lo que llevo dentro? Porque yo puedo estar engañándome a mí mismo, yo puedo pensar que soy un cristiano estupendo y resulta que no ser tanto, o estar errando el tiro. ¿Cómo puedo autoevaluarme yo? ¿Cómo puedo saber si yo llevo un David dentro o qué llevo dentro? Bueno, lo de la figura de David es una anécdota, ¿no? O un tipo, en este caso, de Jesús, ¿no? Yo creo que el Señor, evidentemente, si nosotros somos conscientes de que Él nos ha llamado, primeramente yo creo que eso nos tiene que hacer reflexionar de que hay un propósito. O sea, Dios te llama, Dios te ha llamado. O sea, no nos llama a estar quietos, nos llama a alguna función, a algo. Entonces, el Espíritu de Profecía nos dice que en la contemplación y en la reflexión, David empieza a darse cuenta de la responsabilidad para la cual ha sido llamada, ¿no? Y por eso decía antes, ¿no? Que muchas veces nos falta eso para encontrar el camino. Es que como ahora, ¿no os pasa, por ejemplo, con la información? Hay tanta información, pero es que es una avalancha. Y entonces muchas veces te cuesta centrarte en algo y yo creo que es importante que nosotros vayamos prescindiendo de aquellas cosas que realmente no nos benefician, no son importantes, y que nos paremos un poquito a contemplar, a reflexionar, a meditar, para que el Señor nos pueda hablar. Yo creo que eso es importante, el saber escuchar a Dios. Así que entiendo que nos estás hablando de algún tipo de quietud, de buscar algún momento de soledad, algún momento, como bien decías, de introspección y afinar un poco el oído para escuchar a ese Señor que nos habla, que nos llama,
y que tenemos contenido evidentemente en su palabra. Entiendo que una receta, por decirlo de alguna manera, sería la oración, la lectura de su palabra y la meditación en esa lectura. Sí, también creo que tenemos la posibilidad a veces, yo lo decía en el sermón, ¿no? de encontrarnos con el Señor en medio de la naturaleza, ¿no? En la colchoneta, ¿no? En la colchoneta, mirando incluso pues aquellos paisajes que Dios ha creado, tratando de conectarnos con Él, ¿no? Es que yo creo que estamos tan llenos de tantas cosas, José, de verdad que a veces tenemos que descargarnos de tantas cosas para poder escuchar. O sea, estamos como una especie de bullicio, ¿eh? Cuando estás en medio de una catarata que el sonido de la catarata te aturde y no escuchas otras cosas. Yo creo que si nos salimos de ahí y en esa quietud que tú decías, ¿no? En esa paz, tratamos de sintonizar y de escuchar a Dios, yo creo que el Señor nos va a hablar, nos va a marcar el camino. Es como una especie de reseteo que va a decir, oye, ahora todo va a poder funcionar mejor, ¿no? Pues vamos mal. Porque me da a mí, porque vamos a ver, es verdad, David, su formación fue en el campo y se aburrió. Vamos, las tardes que pasaría o las mañanas que pasaría tirándole piedras, practicando con la onda, diciendo, qué aburrido estoy porque tengo el rebaño aquí, y con sus perros, imagino que tendría perros, que la lleva y las veces que aburriría. Pero fíjate cómo él aprovechó para descubrir la naturaleza, porque él luego escribe Salmo, hablando, por ejemplo, Salmo 8, hablando de los cielos estrellados. ¿Cuántas veces se quedaría al anochecer mirando a las estrellas diciendo qué maravilla? O cómo es posible que haga un Salmo 23 hablando del pastor, de lo que significa ser pastor, cuando a él le tocaba. Él había sido el pastor y sabe lo que eso implica y lo que moviliza. Y él en ese momento asume el rol de oveja y dice que tengo un pastor por encima. Sí, es verdad que él crea esa dependencia y las veces que se aburriría. Y dices, pues tenemos que irnos todos al campo. Sí. Bueno, comprarnos 50 ovejas, no pienso que para tener una experiencia espiritual relevante. Pero tampoco es una garantía, porque ¿qué le pasa a David luego? Sí. No, ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está ese...? Evidentemente no es una garantía, pero sí que es cierto que el que podamos buscar espacios de quietud y de tranquilidad es importante. Por supuesto. Y además, a mí en el seminario me lo decían, dice, oye, cuando te pongas a estudiar o a leer, quita todo lo que tengas de delante, porque te va a distraer. O sea, ponte en una mesa solo con ese libro o solo con esa materia. Pues si estás con el móvil al lado, la pantalla encendida del ordenador, un mensaje que te entra por aquí, otro por ahí, y es que te distrae. O sea, es que yo pienso que debemos buscar esos espacios donde podamos realmente contemplar, como dice el Nahuatl en el Camino a Cristo, contemplar a Jesús, contemplar su persona, meditar en su persona. Eso es lo que nos puede ayudar a nosotros realmente a parecernos más a Jesús, ¿no? Y no hace falta estar en el campo. O sea, uno desde su casa puede ver las estrellas, uno puede mirar y contemplar el bosque o el parque, los árboles, escuchar los pájaros. No sé, a lo mejor en una ciudad es un poco más complicada, ¿no? Pero yo he visto mucha gente que se va al parque con un libro y... Tienes toda razón, porque he sido un poco tramposo en el sentido de que a veces estamos en lo que me gustaría tener. Es decir, si yo tuviera un campo y 50 ovejas, podría ser como David, aprendería a lanzar la onda y, oye, a lo mejor se me pegaba algo, ¿no?, de la experiencia de David, pero es que no es eso. Juanfra, las ovejas dan mucho trabajo también. Es que no es eso, porque no se trata de estar en lo que uno no tiene, sino en aprovechar lo que uno tiene. Es decir, es lo que te ha tocado, lo que yo tengo ahora, sácale el provecho. Es decir, si tienes posibilidad, es que no puedes mirar al cielo, no puedes apartarte un rato donde sea y en un espacio tranquilo y tener esa relación con el Señor. Jesús, no puedes meditar con Él. Jesús lo hacía, ¿no? Claro. Evidentemente Él salía de su espacio, del lugar donde vivía, y se iba muchas veces pues al Monte de los Olivos, iba a cualquier lugar donde podía orar tranquilo y desconectar un poquito de todo, ¿no? De toda la relación que has puesto, de las características que has puesto de David, para poder tener estar bien preparados para abordar a esos gigantes, ¿te quedas con alguna en especial? ¿La subraya en fosforito o realmente para ti son todas indispensables? Hombre, yo creo que esto es como una especie de escalera, ¿no?
O sea, primeramente uno se encuentra con el Señor, ¿no? Es el llamado que uno tiene, ¿no? Y a partir de ahí uno va construyendo. Yo creo que es una escalera. Pero bueno, si tuviese que quedarme a día de hoy con alguna de ellas, me quedaba con la piedra. Llevar la piedra en el zurrón. Yo me quedo con el Señor. La piedra es Cristo, bueno. es Cristo. Qué bueno, qué bueno. Ya me Sí, quedo con la sí, piedra. es verdad. Sin embargo, si no has tenido una buena relación con la piedra, Sí. yo no sé, a lo mejor te saca de un apuro. No vas a atinar, no vas a tener puntería. Pero Es más, es posible que a la hora de elegir las herramientas para luchar, la piedra no sea la primera opción que tú pienses que deberías llevar contra Goliat. seguro. Seguramente te pertrecharías con lo que Saúl te ha ofrecido. La espada, la armadura. Exactamente, porque dice, ¿cómo puedo, aunque se venga sobre mí, si me pongo así, a lo mejor tengo suerte y le pincho de alguna forma, ¿verdad? Y yo creo que en Cristo está el milagro. En Cristo está el milagro. Porque Goliat no podía haber caído jamás de los jamases contra un David. Sí, Un David de la vida. Entonces, yo creo que es verdad que Cristo es nuestro Salvador y es el que derrota a Satanás. Qué importante es tener esto en cuenta también. Nosotros, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, no está la de derrotar a Satanás. La derrota de Satanás proviene cuando Cristo lucha nuestras batallas. Porque si nosotros Totalmente. nos creemos otra cosa y decimos, no, contra este puedo yo, Así es. está perdida la batalla desde el principio. Así que lo que vemos que nos propone Manuel esta mañana es ir un poco a contracorriente. En este mundo, como él bien decía ahora, de tanta información, que incluso se ha acuñado ese término que ya hemos empleado aquí más de una vez, de infoxicación. Cuando estamos en un mundo hiperconectado, cuando estamos en un mundo donde tenemos las opiniones de mucha gente a nuestra disposición, en la palma de la mano, se nos pide que nos desconectemos. Se nos pide que podamos escuchar al grillo. Se nos pide que podamos escuchar el aire cómo mece las hojas de los árboles, cómo las olas baten en el mar. Se nos pide que nos paremos a respirar un poco de aire, que salgamos a algún espacio verde, que nos pongamos en contacto con la naturaleza, que es otro libro escrito por el Señor, aunque esté tan machacado, todavía podemos ver la obra del Señor en él. Y también se nos pide que no seamos mentirosos. Y os voy a decir, somos muy mentirosos. Somos muy mentirosos. Decimos una frase que es que nos la creemos, pero que es completamente mentira. No tengo tiempo. Es mentira. Tienes tiempo para tantas cosas. Tenemos tiempo para tantas cosas. Tenemos tiempo para tantas actividades. Tenemos tiempo para tanto dispositivo electrónico. Es una realidad. Yo creo que es un tema de prioridad. Y aquí tendremos que pararnos un segundo y pensar, ¿es cierto lo que nos ha dicho el pastor esta mañana? ¿Es verdad que yo he sido llamado? Y si concluimos en que hemos sido llamados, ¿qué voy a hacer con mi llamamiento? ¿Qué voy a hacer con esa voz que me dice, ven, te he escogido para una misión? ¿Cómo me preparo para enfrentar esa misión? Pues a veces queremos prepararnos a nuestra manera. ¿También? Y con haciéndonos un traje a mi medida, con la medida que yo quiero, ¿no? Porque estaba pensando todavía en lo que me has comentado, Manuel, qué significaría, y daría a lo mejor para otro sermón, qué significa llevar a Cristo en mi zurrón, ¿no? Porque a veces, ¿cómo queremos llevar a Jesús? Ahí quietecito, no molestes, en forma de pegatina o una camiseta que luzca y en plan de superhéroe y poco más, ¿no? O realmente
va todo, como tú decías, va todo unido, forma parte todo de un mismo paquete. Si queremos a veces hacernos una relación a la carta, esto sí, esto me gusta, esto no me gusta, tal, pero significa, como tú decías, una experiencia personal con Cristo. Si no tengo, y si yo paro, habrá que parar para algo. Claro. He parado. ¿Para qué? ¿Para ponerme en mi serie favorita? ¿O para seguir haciendo otras cosas? ¿O voy a dejar de trabajar, pero voy a ponerme a, no sé? Sí. Vivimos a veces constantemente con miedo a topar con nuestras necesidades. Y a veces eso de, es que tengo que relacionarme con Dios, claro, es que a veces no es magia. Es decir, tienes que parar, significa, tengo que coger un libro, tengo que preocuparme, tengo que ponerme en actitud, tengo que orar, tengo que contarle a Dios cómo estoy, tengo que pedirle, tengo que enfadarme, tengo que preguntarle. Yo pienso que David es un personaje que a partir de ese momento crea escuela. Hay muchos que van a ser del club de fan de David, se van a poner la camiseta con la piedra, ¿sabes? Porque evidentemente todos iban con espadas. Ajá. David iba como decía José, iba con la piedra y luego con la propia espada del gigante le corta la cabeza. Y seguro que en esa época se acabaron en los kioscos de Judea las ondas, se pusieron de moda en todos los niños y fue el juguete del año, pero tenemos que ir un poco más allá. Sí, evidentemente. Y yo pienso que David crearía escuela. Sí. Y evidentemente habrían seguidores de él y habría gente que le preguntaría, ¿no? De hecho, cuando él es perseguido por Saúl, poco tiempo después, porque ya se hace famoso, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000 y ya sabemos un poquito el tema, ¿no? Sí. David tiene que ir a la cueva de Adulán, se refugiaba en la cueva de Adulán y ahí pues da para un sermón, Escuela de Valientes, donde ahí esos 400 que iban con David pues aprendieron muchas cosas de David. Sobre todo yo pienso que David les enseñaría dónde radicaba el secreto de su pericia, en este caso, y era el estar conectado con el de arriba. Sin duda. Y luego tenemos que darnos cancha en el sentido de que si algo tenía David es que cuando lo confrontaban, él no se escondía, no se excusaba, no se justificaba, sino que reconocía. Y me parece que eso es un valor también que hoy nos falta. Hoy enseguida nos justificamos. Lo típico, no tengo tiempo. No deja de ser una justificación. No veo yo a David, aunque se liara diciendo no tengo tiempo. Es decir, si algo tenía David es que, sí señor, me he equivocado. Sé que soy un cafre. La verdad que el personaje de David da para mucho. Creo que es un personaje que de alguna forma la historia de él está ahí por algún motivo muy especial para nosotros, porque nos podemos ver reflejados cómo es nuestra vida espiritual desde el principio, que conocimos el Evangelio, y cómo es a lo mejor a largo plazo, ¿no? Yo siempre he dicho que el tiempo es el peor enemigo del cristiano, el tiempo, y muchas veces cuando decimos que Cristo viene y se retarda, ¿no? El tiempo nos hace daño y vendrá nuestro tiempo. El tiempo para nosotros para el cristiano es peligroso, para nosotros el tiempo. Entonces, el mantenernos en ese David del principio, eso es un reto para nosotros. Así que entonces podemos decir que para que ese tiempo no se nos vuelva tan en contra, para que no nos cansemos y no nos desgastemos en esta espera, la espera tendrá que ser activa, haciendo cosas con objetivos. Y una de las cosas que se nos decía esta mañana, no con estas palabras, es que debemos hacer gimnasia espiritual. Eso es. Debemos salir a nuestro desierto, a nuestro lugar de pelea, nuestro lugar de trabajo. David estaba donde estaba no porque lo buscó, sino era donde lo había puesto su familia. A ti te toca apacentar las ovejas, ¿no? A ti eso es lo que te toca.
¿Qué nos ha tocado a cada uno de nosotros? ¿Dónde estamos en la vida cada uno de nosotros? Lo decía muy bien Juanfra. Nos escudamos también en, bueno, es que yo para ser como David necesitaría salir al desierto, necesitaría tener mi finquita con mis ovejitas, o necesitaría... David estaba donde estaba. Y Dios te llama, estés donde estés. Y la gimnasia espiritual la tenemos que hacer estando donde estamos. No tenemos tiempo para hablar con el Señor. No tenemos tiempo para conocer más al Señor. No tenemos tiempo para cultivar una relación con Él que nos garantice el éxito en nuestra vida. Y no estoy diciendo el éxito como el mundo lo dice, sino ese éxito que es estar en el camino correcto, acompañado con el Señor y haciendo aquello para lo que hemos sido llamados. No hay mayor éxito que el de estar haciendo lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Y hemos sido llamados individualmente y hemos sido llamados como iglesia también. Tenemos una misión. Cristo está cerca. Y nuestro objetivo, nuestro principal objetivo, es encontrarnos con el Señor. Amén. Y a eso es a lo que estamos invitados. Estamos invitados a ser David. Estamos invitados a descubrir que tenemos un David dentro, aunque hoy no lo podamos ver. Y quizás debamos trabajar como ese arqueólogo con el cincel, dándole a la roca, dándole para descubrir, pero no con nuestras fuerzas, sino con el Señor, que es el que nos transforma. Muchas gracias, Pastor, por el sermón de esta mañana. Me gustaría que, cerrases con, ¿qué es de todas las cosas que nos has dicho esta mañana? Si dijésemos, quédate con esta idea. ¿Con qué idea te gustaría que nos quedásemos del sermón? Bueno, con una idea. Quizás lo que menos nos gusta a los seres humanos es el sacrificio, pasar pruebas, pasar dificultades. A lo mejor nos gusta lo bueno del cristianismo y no a veces pues lo malo que puede tener, ¿no? o las, ¿cómo diría yo? Las consecuencias del mero hecho de ser cristiano podemos sufrir en la vida, ¿no? Yo diría, como dice Apocalipsis, al que venciere le daré la corona de la vida. O sea, no importa lo que suframos aquí, no importa las luchas que tengamos como las que tuvo David, los gigantes que tengamos que enfrentar, finalmente en este mundo de sufrimiento el Señor cuando venga nos va a dar la corona de la vida y eso es lo que a nosotros nos importa. Lo que se quede aquí, aquí se quedará, pero el estar con Él por la eternidad, eso es lo que yo creo que buscamos y es nuestro objetivo final. Esa es la idea con la que el pastor quiere que nos quedemos. Pero Juanfra, ¿tú con cuál? ¿Tú qué querías? ¿Que te ibas a librar? No. ¿Tú con cuál te quedas? Y dices, de todo lo que ha dicho el pastor hoy, mira, yo me voy a rescatar esta idea. Me voy a quedar con dos ideas que me parece que para mí me sirven hoy. Y es primero, he sido llamado. Que a mí me ha gustado eso, que a veces lo olvido. Me parece relevante. Diciendo, Juanfra, tengo una función, eres valioso, quiero que formes parte de mi equipo. Dios me ha llamado y Dios te ha llamado a ti. Me parece muy interesante que no perdamos de vista algo que parece que damos por supuesto, pero que yo creo que olvidamos. Y luego, si hemos sido llamados, pues ¿para qué? Tenemos ese reto y entonces necesitamos esa experiencia personal con Dios, que es la clave para poder llenar ese propósito y darle sentido a nuestra vida. Sí. Pues con estas ideas terminamos el programa de hoy, agradeciéndoos que nos hayáis acompañado, agradeciendo también que compartáis todas estas enseñanzas con vuestros amigos, que compartáis los enlaces que ponemos del sermón, de la zona mixta, del estudio de la escuela sabática, de la primera reflexión, cualquier cosa que podáis utilizar para poder predicar la palabra del Señor es vuestra. Nosotros no tenemos derechos de autor, el derecho de autor es de Cristo y
es nuestro gozo y es nuestra responsabilidad y es nuestra misión la de predicar la palabra del Señor. Amén. Que el Señor os acompañe en esta semana, que nos colme de bendiciones y no olvidéis que si queremos tener una vida fructífera con el Señor, debemos dedicarle tiempo, porque las relaciones de calidad se cimentan en tiempo de calidad. Amén. Hasta mañana, hasta la semana que viene, mejor dicho. Nos veremos. Feliz Feliz sábado. semana. Feliz sábado a Feliz todos. semana. Hasta luego. Thank you.